La semana pasada nosotros hemos dejado en la parte uno y hoy vamos a comenzar la segunda parte de la lección número 2 de los Romanos, que se subtitula Pablo el deudor y son los versículos 13 al 15 del capítulo uno. Todavía estamos en el capítulo uno. Y esta parte continúa la pregunta como una guía de estudios para entender esta parte. Dice la pregunta: ¿por qué Pablo no podía ir a Roma? Versículo 13 dice más: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Aquí muestra en estos versículos que Pablo tenía un gran deseo de querer ir a visitar a los hermanos cristianos en Roma, que estaban siendo en este momento muy perseguidos, atacados, inclusive los mataban, pero a pesar de ello, ellos mantenían su fe en Jesucristo. Y con esa noticia, que a pesar de esas persecuciones y hostilidades, los hermanos de Roma seguían adorando y firmes en la fe de Jesucristo, y ese mensaje había llegado a todos. Por eso Pablo con todo corazón quería ir a visitar a ellos con el deseo de darles mensajes y fortalecimientos en la palabra de Dios para que ellos tengan esa bendición, ese don. Entonces nosotros hoy vamos a continuar. ¿Por qué Pablo no podía ir? Dice, porque antes Pablo en este momento debía llevar las ofrendas de ayuda que con mucha gratitud las iglesias gentiles habían recaudado para los hermanos cristianos judíos en Jerusalén, porque en ese momento recuerden que Jerusalén estaban pasando una sequía tremenda, por lo tanto había escasez de comida, había realmente hermanos que pasaban hambre, dificultades económicas. Entonces, con todo gozo, los hermanos de las iglesias gentiles, que por lo menos vivían en otros lugares, no había sequía, entonces juntaron su dinero para dárselos a los diáconos para que se lo llevaran junto con Pablo. Pablo no llevó ese dinero, sino los hermanos diáconos o ancianos que fueron enviados de cada iglesia gentil, ellos traían esas ofrendas para llevarle a las iglesias de Jerusalén. Y así Pablo quería que ellos mismos llevaran esas ofrendas a Jerusalén para que así se lograra un acercamiento entre los hermanos cristianos judíos que estaban en Jerusalén con los hermanos cristianos del mundo gentil. O sea, había dos intenciones de Pablo: de ayudar a los cristianos de Jerusalén, pero además con esta ayuda haya un acercamiento entre las iglesias de dos mundos diferentes, de la iglesia judía y del mundo gentil. Además, Pablo tenía el deseo de predicar a los líderes religiosos del Sanedrín, que había en realidad enviado a él a Damasco. ¿Se acuerdan que Pablo fue enviado por los líderes religiosos de Sanedrín para que fueran a capturar a los cristianos en esa época, porque para ellos en ese momento consideraban a los cristianos como unos herejes? Ellos decían que todos aquellos que creen que Jesús es Dios o Hijo de Dios es una herejía. Los judíos no podían concebir de que un ser humano podría ser Dios, porque para los judíos Dios tenía que ser alguien invisible, un espíritu. Lo que ellos no entendían es que Dios podía encarnarse en un ser humano con carne y hueso, con sangre, porque la idea de Dios era de recibir el castigo corporal y derramar la sangre, que significa la vida, para que Jesucristo pague el precio con su vida, el castigo que toda la humanidad debía haber recibido. Por eso los judíos no creían que Jesús podría ser hijo de Dios. Creían que Jesús era un mentiroso, que era un hereje, y no lo entendían. A pesar de que ellos habían estudiado, leído y contraestudiado todos los preceptos y las leyes del Antiguo Testamento, ellos ni se imaginaron de que en todo el Antiguo Testamento Dios estaba avisando a través de sus profetas, a través de sus siervos, diciendo que voy a enviar a un Mesías. Él va a ser castigado. Por ejemplo, uno de los profetas que más profetizó sobre la venida de Jesucristo fue el profeta Isaías. Dice que él fue castigado, fue llevado como una oveja al matadero, que va a ser muerto, sacrificado.
que reemplazaba y simbolizaba la ceremonia de entrega de los sacrificios que los judíos durante tantos de miles de años estaban llevando a cabo, pero ellos creían que el perdón lo conseguía a través de los animales, de la sangre del animal. Pero está diciendo la Biblia que no es con la sangre del animal, sino eso simplemente fue un simbolismo, un ejemplo de lo que realmente iba a ser el verdadero Cordero de Dios que iba a venir. Y los israelitas no entendieron eso. Por lo tanto, Pablo quería agarrar a todos esos cristianos. Entonces, él recibió una orden del Sanedrín, y este Sanedrín le había enviado a Pablo, que era un judío ortodoxo, era uno de los fariseos, y Pablo con esa carta se había dirigido hasta Damasco, que era la capital de Siria, una provincia importante romana de aquella época, para capturar a los cristianos. Pero resulta que después, en el camino al encontrarse con Jesucristo, Pablo se arrepiente y se da cuenta que todo lo que él conocía del Antiguo Testamento estaba equivocado, y se da cuenta que el verdadero evangelio es entonces entender que Jesucristo es quien vino a morir por todos nosotros y es el Cordero de Dios. Él se dio cuenta. Entonces él quiere ir a enseñar también, a hacerle saber a todo el consejo del Sanedrín, que es la autoridad religiosa máxima judía que estaba en Jerusalén, para decirles a ellos que en realidad Jesucristo, como es Dios, no murió, sino también resucitó, porque yo me he encontrado con él en el camino a Damasco, les quería decir. Pero resulta que no entendían y no querían entender, y pensaba que Pablo estaba o mal de la cabeza o que estaba mintiendo. A pesar de que ellos no querían entender, Pablo, por la ayuda del Espíritu Santo, fue a predicar por todas partes del Asia. De ahí todos los viajes misioneros de Pablo. Él entonces estaba evangelizando en esos 3 viajes toda la parte de Asia, que hoy día es Turquía, y toda la parte de Macedonia. ¿Y qué es toda esa parte? Que vamos a un poco recordarles en el mapa. Esto es Jerusalén. Sabemos que aquí está Antioquía, una de las ciudades de Siria que luego de la resurrección de Jesucristo, al haber persecuciones de los judíos a los cristianos, se habían muchos escapado de Jerusalén y se habían establecido en Antioquía, un lugar no judía. Por lo tanto, en ese lugar habían creado una primera iglesia, que es en Antioquía. Con base en Antioquía, Pablo y Bernabé empiezan a enseñar la Biblia acerca de Jesucristo, el Evangelio. Entonces comienza a predicar el Evangelio en toda esta zona que le llama zona de Asia, que en realidad hoy día es Turquía. Pero un día el Espíritu Santo le muestra visiones a Pablo para que entonces él cruce a Macedonia. Había visto a un macedonio que le estaba pidiendo ayuda. Entonces en ese sueño él ve a un macedonio y él cree que es el Espíritu Santo que lo llama, y cruza a Macedonia, empieza a plantar iglesias en Filipos, en Tesalónica, que es aquí. Por supuesto recibe mucha resistencia y castigos. Después en Berea, en toda esta zona que para ellos es hoy día Grecia, y ellos se llama Macedonia, y esta islita se llama Acaya. Entonces, antes de regresar en este tercer viaje es cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, diciendo que, bueno, no puedo ahora ir por ustedes porque tengo ahora muchas cosas que hacer, y una de las cosas que me queda por hacer es entonces regresar de Corinto hacia Jerusalén, pero no viene directamente porque hay complot que quiere matar a Pablo. Entonces él viene por todo este terreno, viene por toda esta parte de isla, toma barco, cambia de barcos y así para que no lo mate. Y regresa finalmente así por todo este camino a Jerusalén. Y lo que él está diciendo ahora es que entonces lo que me queda por hacer es tener que hacer las tareas que me quedan por hacer. Pero le dice, no es que no voy a ustedes porque no quiero. Quiero que ustedes no ignoren la verdad. Dice, ¿cuál es la verdad? La verdad es que yo quiero ir a ver a ustedes, pero es que no puedo ahora en este momento porque estoy muy atareado con todos estos temas que están pendientes. Pero espero ir rápidamente, si Dios me permite, ir a ustedes. Es el corazón de Pablo de querer ir a Roma. Entonces, esta era un poco la situación de la razón por la cual él no podía ir a Roma.
Si nosotros leemos en Romanos capítulo 15, es decir, estamos en Romanos capítulo 1 recién, pero si vemos más adelante en el capítulo 15, versículos 22 al 25, Pablo vuelve a recalcar otra vez la razón por la cual no puedo ir ahora, no es porque no quiera, yo quiero ir a ustedes, pero no puedo, dice. Y esto lo repite en el versículo 22 al 25, diciendo, este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, o sea que ya terminó de plantar iglesias, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España, porque la idea de Pablo era de ir hasta España, que es el confín del mundo en esa época. Y dice, espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, porque iba a pasar por Roma, me ayuden a continuar el viaje. Quería continuar hasta España. Y dice, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, está diciendo Pablo. Si ustedes recuerdan, en Génesis nosotros vemos a José, uno de los hijos menores de Jacob, que en realidad cuando José fue vendido, a él lo encarcelaron porque creían que José quería tirarse un lance con la esposa de Potifar. Entonces lo encarcelaron. Momentos difíciles de José. Si Dios lo llevó a Egipto, Dios entonces, acompañándole a José, debería abrirle siempre los caminos para que todo le fueran bien. Pero a veces en la vida de uno no siempre va bien. Parecería que mi camino se cierra. José dirá, ¿por qué me encarcela? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando esta dificultad? Pueden decir. Pero en esa dificultad, el hecho de que José haya estado encarcelado, ese encarcelamiento de José fue en realidad un propósito de Dios, porque Dios tenía la intención de que a través de ese encarcelamiento pudiera encontrarse con los sirvientes del vino del faraón, y de esa manera José, en realidad, que era simplemente un esclavo hebreo, pudiera tener en contacto con el faraón. Porque si José no estuviese en la cárcel, no había manera de que José pudiera entrar en contacto con el faraón. Pero gracias a que José estuvo en la cárcel, él entonces pudo profetizar. ¿Se acuerdan que había dos personas? Una persona que era encargado del pan del faraón y otra persona era encargado del vino del faraón. Él pudo, con la ayuda de Dios, profetizar qué iba a pasar con el sirviente del pan y con el sirviente del vino, que el sirviente del pan iba a ser ejecutado y que el sirviente del vino iba a ser liberado. Y como tal ocurrió, entonces un día cuando el faraón tenía sueños y no podía entender de qué era ese sueño, así recordó ese sirviente del vino de ese José, del joven hebreo. Y por ese encuentro en la cárcel, pudo José ser llevado ante el faraón y poder profetizar lo que Dios le había dado en la boca de José. Yo recalco la historia de José para que podamos entender entonces, en todo lo que pasa, ocurre en nuestra vida del creyente, a veces parece que la cosa nos va bien, a veces parece que la cosa no va bien, pero si uno está dentro de Cristo, lo que aunque parezca momentos difíciles, también es voluntad de Dios, porque hay todo un propósito de Dios. Por lo tanto, siendo un cristiano, si uno está dentro del Evangelio de Jesucristo, cree en Jesucristo, obedece a la palabra de Dios, entiende cuál es el plan y la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, y aún a pesar de ello, si se encuentra con adversidades, dificultades, no es para frustrarse, sino darse cuenta de alguna manera esa situación hace el bien para Dios, porque hay un plan y propósito de Dios para llevar y hacer la voluntad de Dios, como en este caso de José. En este contexto se puede interpretar y entender lo que está pasando a Pablo. Pablo ahora quiere ir a Roma, pero la situación no le permite ir a Roma. Al contrario, primeramente él quería llevar las ofrendas y después salir a predicar a los judíos en Jerusalén, pero los líderes y los judíos de Jerusalén ve a Pablo como un traidor, como un hereje, y hace un alboroto y hace un gran tumulto queriendo matar a Pablo. Esa situación de querer matar a Pablo parecería una adversidad para Pablo. En realidad fue un plan y propósito de Dios. Porque al querer matar a Pablo y después
ellos traman un plan y un complot en el camino de querer matar a Pablo. Había unas 40 jóvenes que no querían ni comer ni beber antes de matar a Pablo. Estaban decididos, eran como un grupo de asesinato a Pablo formado para poder matarlo en el camino. Bueno, todo ese plan y el complot se entera el centurión, y toda esa situación en realidad en contra de Pablo, que parece ser una adversidad, al contrario, Dios convierte esa situación a favor de Pablo, tal que Pablo entonces va a ser protegido por los soldados romanos, va a ser escoltado por los soldados romanos fuertemente, con toda una caballeriza, con todos unos grupos de lanceros, y de esa manera fuertemente vigilado, Dios hace llevar a Pablo a Cesarea en una cárcel donde es bien protegido, con cierto grado de libertad, por supuesto. Entonces, ahora Pablo se ve impedido ir a Roma, porque él después de Jerusalén quería ir inmediatamente a Roma, pero se está demorando con este tema de juicio unos 2 años. Pero él, con la ayuda de Dios, con la inteligencia que el Espíritu Santo le dio a Pablo, él entonces quiere apelar ante el emperador de Roma. Como ciudadano de Roma, él ejerce su derecho y le pide apelar ante el emperador. Y eso hace que lleve ahora a Roma Pablo bien y fuertemente custodiado por un centurión y sus guardias. Entonces verán que en nuestra vida, si a veces la cosa parece que está muy adverso, difícil, momentos difíciles, tribulaciones en nuestra vida, para el que cree en Jesucristo, todo suma a hacer el bien para Cristo. Entonces, nosotros no debemos frustrarnos o decepcionarnos, porque todo momento debemos tener fe de que aún momentos difíciles que estamos pasando, todo está planeado por Dios para bendecirnos. Los mismos judíos que estaban en Jerusalén ahora pasando hambre, parecería entonces, ¿por qué los cristianos, si bien creen en Jesucristo, están pasando hambre en Jerusalén? ¿Y por qué están pasando por esa sequía? Verán que entonces ese momento difíciles en realidad Dios está permitiendo para que esa gente también se arrepienta, para que vean su situación. Muchas veces las situaciones difíciles en nuestra vida es a raíz de nuestra falta ante Dios. Dios está pidiéndonos a gritos que nos arrepentamos, que algo estamos haciendo mal, que veamos en dónde está mal. Estudiemos la palabra de Dios y cotejemos en qué estamos fallándole a Dios. Por eso es importante que todo momento difícil sea un momento en el cual nosotros nos arrodillemos ante Dios y empecemos a examinarnos a nosotros mismos ante la palabra de Dios. Pablo entonces, este momento está diciendo que no puedo, pero todo esto le pongo en las manos de Dios y Dios lo hace a su manera, fuertemente custodiado. Si también vemos en el Proverbios 16:9, dice la palabra de Dios que el corazón del hombre traza su rumbo. Es decir, el hombre lo que hace es planea su vida, proyecta, pero sus pasos los dirige el Señor, dice. Por más que yo planee mi viaje o mis trabajos o mi negocio, el que lo va a llevar a cabo, el que lo va a concretar, va a ser nuestro Señor. Dios es el que va a concretar. Dios es el que conoce el futuro, ¿no es cierto? Porque nosotros ni siquiera podemos conocer un minuto delante de nosotros que va a pasar. Yo me acuerdo que había una persona allá en Corea que quería tomar un ómnibus y estaba esperando un ómnibus, y resulta que cuando llegó ese ómnibus, él levantó la mano y el ómnibus no paró, siguió de largo. Entonces él trató de seguirlo, pero no podía seguir, se perdió ese ómnibus. Estaba muy frustrado porque un ómnibus viene cada 2 horas y ya voy a llegar tarde. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a esperar. Y no tuvo más remedio que esperar otras 2 horas, donde llegó el otro ómnibus. Y cuando tomó ese ómnibus en el camino de la selva con montañas así, y cuando estaba yendo con ese ómnibus se dio cuenta que ese primer ómnibus que él se perdió cayó por el barranco. Entonces, si esa persona hubiese sabido qué iba a pasar un minuto después de su vida, no hubiese frustrado tanto sabiendo que la vida de uno está en la mano de Dios. No vamos a poder ver lo que va a pasar en el futuro. Pero lo importante es que nuestro Dios es un Dios que está en el futuro también.
porque Dios está viviendo en un mundo espiritual donde no corre el tiempo. Para Dios no hay tiempo, no hay futuro, presente ni pasado. Para Dios todo es uno. Así que este Dios, quien conoce todo mi futuro inclusive, a Él vamos a tener que pedir que se encargue entonces de qué va a ser mi vida. Confiamos nuestra vida a Dios, porque yo no sé qué va a pasar un minuto delante de mi vida, pero Dios ya sabe. Entonces, ¿cómo no vamos a tener que confiar nuestra vida en este Dios todopoderoso que ya conoce mi futuro? Entonces, nosotros lo que debemos hacer en momentos donde las cosas no nos vayan bien, decirle a Dios, Dios, tú eres mi Dios, tú me amas y tú sabes qué va a ser de mi vida en el futuro. Sé que este momento que estoy pasando, momentos de aprietos económicos, momentos difíciles de salud, pero yo sé que todo esto sumará para el bien, Señor. Lo que yo no voy a dejar de hacer es dejarte de amar, no voy a dejarte de obedecer, no voy a dejar de cumplir tu palabra. Yo voy a hacer lo mío, pero tú, Dios, sé que tú estarás conmigo y tú eres un Dios que conviertes momentos difíciles, momentos de crisis, en bendición. Y es lo que pasó con la vida de José. Parecía que José estaba en un momento difícil de tribulación, de crisis, pero Dios convierte esa vida de José en una vida de bendición, de tanta bendición que lo lleva a ser el número 2 de Egipto. Era el imperio más grande de esa época. Entonces, esto es lo que es capaz de hacer nuestro Dios. Dios bendice y transforma situaciones que para el hombre no es posible, para Dios todo es posible. Y lo que está diciendo en la pregunta número 1 siguiente, dice, ¿qué propósito tenía él? Continúa en el versículo 13, que él, para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre los gentiles, dice Pablo. Es decir, yo quiero ir a ustedes, pero ahora no puedo, pero yo quiero a toda costa ir a ustedes para tener algún fruto, dice, también entre vosotros, así como entre los gentiles, porque entre los gentiles ya estoy dando mucho fruto, estamos recogiendo mucho fruto y también quiero que haya fruto allí en Roma. Así que el propósito de Pablo, hermanos, era de recoger el fruto, dice aquí recoger fruto. Así como ha recogido frutos entre los gentiles, como en Antioquía, de Siria, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, Éfeso, Filipo, Tesalónica, Berea, Corinto, etc. Todos estos lugares son iglesias que Pablo plantó y allí recogió fruto. ¿A qué llama entonces fruto? Para Pablo fruto eran los cristianos que creyeron en Jesucristo. Si bien en Roma habían cristianos, pero según Pablo no había frutos. Por eso dice que ahora quiero recoger fruto. Entonces, por eso era necesario disciplinarlos a través de la palabra de Dios, lo que quiere hacer Pablo. Por eso es tan importante la disciplina de la palabra de Dios, entender, estudiar el estudio bíblico de la palabra de Dios para entender correctamente la palabra de Dios, para que podamos dar frutos acerca del Evangelio de Jesucristo, para que a través del Espíritu Santo ellos, los romanos, pudieran dar fruto. Entonces, acá la palabra fruto está marcado en negrita y quiero que nos concentremos en esta palabra fruto del cual habla Pablo. ¿Qué fruto quería recoger Pablo? Porque ¿qué es fruto para Dios? Vamos a entender primeramente y ver los versículos de la Biblia, qué dice la Biblia acerca de qué es el fruto. Para lo cual, si nosotros vemos en Colosenses capítulo 1, 9 al 12, Colosenses 1, 9, dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Ustedes saben que Colosenses también fue escrito por Pablo, carta a los Colosenses. Pablo dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Fíjense cuál es el deseo de Pablo. Pablo quiere que los colosenses querían que supiesen bien cuál es la voluntad de Dios, que tengan un conocimiento y sabiduría completa acerca de la intención verdaderamente espiritual de Dios. ¿Para qué? Para que vivan entonces de manera digna del Señor, para que vivan de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios, agradándole en todo. Fíjense esta palabra.
O sea que la intención de Pablo, de las iglesias que él plantó, era que entonces ellos vivan de manera de agradar a Dios en todo, para lo cual, para poder obrar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tienen que conocer la voluntad de Dios, por lo tanto tener la sabiduría y la comprensión espiritual de la voluntad de Dios. Y termina diciendo, y escuchen muy bien, y cuando nosotros hacemos esto, dice, hacemos esto, esto implica dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Dar fruto es conocer, tener toda sabiduría y comprensión espiritual de la voluntad de Dios y de vivir de la manera digna para agradar al Señor, para agradar a Dios, para que Dios se glorifique. Esto es dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, poder de Dios. Es decir, un verdadero cristiano, aquel que da fruto, no solamente conoce la palabra y la voluntad de Dios, sino es el que pone en obra y vive de acuerdo a la palabra de Dios para glorificar a Dios. Eso es el fruto que Dios le agrada. Y además, así perseverarán con paciencia en toda situación, porque va a haber situaciones de castigo y de persecución, dando gracias con alegría al Padre Dios. Así que está muy claro en este Colosenses capítulo 1:9 la intención de Pablo de escribir esta carta a los colosenses para que puedan dar una vida que da frutos. Y si nosotros vemos en Hebreos 13:15, también dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Aquí en Hebreos lo que dice también que es el fruto que Dios quiere que nosotros tengamos, es que con nuestros labios confesemos el nombre de Jesucristo, que glorifiquemos el nombre de Jesucristo. Esto también es un fruto de nuestros labios que Dios espera. Por lo tanto, cuando nosotros alabamos el nombre de Jesucristo, confesamos el nombre de Jesucristo, utilizamos el nombre, declaramos en el nombre de Jesucristo como arma contra todo tipo de enemigos, contra todo tipo de demonios, sanando enfermedades, expulsando demonios, esto hace que eso sea fruto de nuestros labios. Fruto. ¿Qué es el fruto, hermanos? Cuando nosotros plantamos un árbol frutal, ¿por qué plantamos ese árbol frutal? Para obtener fruto, ¿verdad? Porque el objetivo es obtener ese fruto, pero si por más que plantemos ese árbol, esperamos 5, 10, 15, 20 años, pero nunca da fruto, ¿qué vamos a hacer con ese árbol? No nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos con un hacha, lo llevamos y le hacemos leña para que sirva de algo, y es de hacer fuego nada más. Así que, si nosotros somos un árbol dentro de Jesucristo, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Espera frutos. Dios no le gusta un árbol que solamente tenga hojas frondosas. Tenemos verdes hojas muy bien, que desde lejos parecería un árbol vistoso. Oh, allí hay un árbol, parece muy hermoso. Pero no es la intención de Dios que nosotros aparentemos ser un cristiano hermoso de vista nada más. ¿Se da cuenta? Lo que Dios espera de un verdadero cristiano no es simplemente su apariencia externa que parezca un cristiano, sino lo que Dios espera son frutos. ¿Y qué son estos frutos? Son aquellas cosas que alabamos a Dios, invocamos el nombre de Jesucristo, vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, obedecemos el mandamiento de Dios, cumplimos la voluntad de Dios. Esto es el fruto que Dios espera. Y parecería que esta iglesia romana, si hay algo que le faltaba, era ese fruto que Dios le agradaba. Por lo tanto, Pablo dice, quiero ir a ustedes para compartir la palabra y para que ustedes vivan una vida que dé frutos. Por lo tanto, para la vida de un cristiano, si no da frutos, no es de agrado para Dios. Tenemos que entender lo que es dar fruto, una vida que dé frutos, que dé algo que le agrade a Dios. Esa es la vida verdaderamente de un cristiano. Vamos a Gálatas 5:22, este famoso versículo donde habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan, no es cierto? Es un famoso versículo
Y dice que en cambio el fruto del Espíritu, ¿qué es Espíritu con mayúscula? Es el Espíritu Santo. Dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son los frutos del Espíritu Santo, es decir, toda aquella persona que es ungido por el Espíritu Santo de Dios, automáticamente tiene que ser capaz de dar estos frutos, tener ese amor, ser una persona que sea amoroso, que tenga alegría en su corazón, tener paz en su corazón, una paciencia, una amabilidad y bondad como cristiano, hijo de Dios, y ser fiel a la palabra de Dios, fiel a la promesa a Dios, cumplidor, y no solamente a Dios, sino a los hombres también. Una persona fiel es una persona que cumple su promesa y su palabra. Uno promete a los hermanos y tiene que cumplirlo a toda costa, y si no lo puedo cumplir, no digo que lo voy a hacer, no le respondo, digo no sé si voy a hacerlo, pero no decir sí al principio y después no cumplirlo, eso no es digno de un cristiano. Y aquí también hay humildad y dominio propio. Y dice, no hay ley que condene estas cosas. Esto lo dice porque no hay ley, es decir, la ley, ustedes después van a ver en Gálatas, Pablo hace una comparación entre la vida de un hombre de fe a través de la ley y a través del Espíritu Santo, ¿no? Así que aquel que vive por la ley no vive de acuerdo a este principio del Espíritu Santo, pero dice que la ley de Dios en realidad no condena estas cosas. Por lo tanto, la ley de Dios en realidad no contradice a todo esto fruto del Espíritu Santo, es lo que está diciendo. Y si vamos a Lucas 3:8, también dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar. Tenemos a Abraham por padre, dicen, ¿no es cierto? Jesús le está diciendo a estos judíos, ustedes piensan de que vamos a ser salvos porque somos descendientes de Abraham, pero dice, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. O sea que ustedes no sean arrogantes, judíos, porque son hijos de Abraham, Dios lo va a salvar. Eso es lo que está diciendo. Jesús le está diciendo, no porque ustedes son hijos de Abraham van a ser salvos. Dios puede hacer hijos de Abraham aun con estas piedras. Lo que Dios espera de ustedes es que ustedes tienen que demostrar un fruto de arrepentimiento. Fíjense que aquí toma Jesús que el fruto también considera el arrepentimiento. Es más, dice Jesús, advirtiéndoles a ellos, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Fíjese, al hablar de la raíz, es decir, como les va a cortar a ustedes de la raíz. ¿Cuál es la raíz que ellos están confiando? ¿Quién es la raíz? Es Abraham, por supuesto. Ustedes van a ser cortados de Abraham. Por tanto, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto, es decir, el fruto que quiere el dueño de ese árbol, será cortado y arrojado al fuego. Jesús le está otra vez insistiendo y advirtiéndole a los judíos de que tienen que producir frutos. Y ese fruto es algo que le agrade al Padre Dios. Y esto es el arrepentimiento. Si ustedes siguen sin arrepentirse, no van a ser salvos porque ustedes simplemente son descendientes de Abraham. No es por eso que van a ser perdonados, sino tiene que haber un arrepentimiento. Y eso es un fruto que Dios espera de sus hijos. Así que la palabra fruto, que en muchos lugares de la Biblia se utilizó, inclusive Pablo hoy está diciendo a los romanos, tiene diferentes significados. Pero podemos resumir todo esto en lo siguiente. ¿Qué es el fruto? El fruto, y aquí dice hermano, el fruto es todo resultado del Espíritu Santo. Es decir, el fruto es algo que resulta del Espíritu Santo para agradar a Dios, que es de agrado para Dios. Y estos frutos pueden ser visibles o invisibles. Ustedes saben que hay cosas invisibles, por ejemplo, la paz en el corazón es invisible, ¿no es cierto? El sentimiento de alegría en el corazón es invisible. El amor, todo es invisible. La fe, la perseverancia, todo esto es invisible. Pero hay frutos visibles.
como iglesias, cristianos que creen en Jesucristo, que se entregan al Señor, que sirven a Jesucristo. Entonces, todos aquellos frutos que es de agrado para Dios, eso es un resultado del Espíritu Santo, es debido al Espíritu Santo. Y todo aquel resultado del Espíritu Santo que es de agrado para Dios, a eso se le llama fruto. Por lo tanto, ese fruto es lo que Dios espera de todo cristiano. Y Pablo está diciendo, quiero ir a vosotros para dar este fruto. Y la pregunta 2 siguiente dice, ¿de quién era deudor Pablo? Y ese versículo 14. ¿Por qué él pensaba que era deudor de todo el mundo? Y eso algo vamos a ver en 1 Corintios 15, 9 al 10 o 1 Timoteo 1, 15 al 16. Primero en Romano 1, 14 dice, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice Pablo. Aquí el concepto de deudor, Pablo no debía dinero, no es que él debía dinero. Pero ¿qué quiso decir que él es deudor? ¿Por qué Pablo se sentía deudor? Esa es la pregunta. Para eso vamos a ver 1 Corintios 15, 9, 10, donde dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Él dice, se rebaja a sí mismo diciendo, yo ni siquiera soy capaz de ser llamado apóstol, porque soy uno de los más pequeños de esos apóstoles. ¿Por qué se dice que soy pequeño? ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia de Dios en realidad. En realidad no glorificaba a Dios, sino al contrario, yo soy uno de los perseguidores de la iglesia. Por eso en realidad me siento como deudor. Más por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que si hoy soy lo que soy, si hoy soy siervo de Dios, no es por mi mérito, sino es gracias a Dios. Es por la gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo y me ha permitido que yo pudiese trabajar para Dios. O sea que en 1 Corintios 15 está diciendo que él se siente deudor porque él no ha hecho nada bien, en realidad. Al contrario, él se ha equivocado y ha estado persiguiendo iglesia. Pero gracias por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Así que yo soy un deudor. No estoy recibiendo por mi mérito. Si yo recibiese lo que yo merecía la muerte. Pero Dios me perdonó y Dios me está utilizando. Por eso soy deudor. O sea, el concepto de deudor es lo que hoy día todo cristiano debe tener. Por eso esa idea del deudor de Pablo fue el motor de Pablo que saliera a predicar a todo el mundo. En realidad es algo que todo cristiano hoy día, todos nosotros, hoy yo también debo tener. Y esto es entender la gracia que uno ha recibido. No he recibido mi salvación porque soy inteligente, sino lo que yo debía recibir fue la muerte por mis pecados, por mi ignorancia, por mi rebeldía contra Dios. Pero he recibido esta gracia de Dios. Por eso yo le debo todo esto a Dios. Por eso soy deudor, está diciendo Pablo. Por todos los daños que había hecho en contra de Jesucristo, Pablo dice, yo soy deudor. Tal vez sintió el deber, que es la deuda para él, de redituar y de restaurar ese daño que él había perpetrado en el cristianismo. Por eso Pablo está diciendo, yo me siento deudor, estoy en deuda con Dios. En realidad todo cristiano está en deuda con Dios. Por eso, si uno no se siente deudor con Dios, realmente su fe no es correcta. La fe correcta es sentirse deudor, sentirse agradecido, sentirse obligado de que lo que yo soy en realidad no soy por mi mérito, sino soy lo que soy, como dice Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y esto es lo que está confesando Pablo a los hermanos de Roma. Lo mismo en 1 Timoteo capítulo 1, 15 y 16, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está reconociendo a sí mismo que uno es pecador. Yo soy pecador y como tal debía haber muerto, pero recibí la gracia, la salvación de nuestro Dios. Dice más,
por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, Pablo está diciendo, la vida eterna que he recibido fue el amor de Cristo, el amor y la misericordia que Cristo mostró para mí, y todos nosotros debemos entonces salir a predicar este evangelio, que es palabra fiel y digna para ser recibida por toda la humanidad. Por lo tanto, él siente como es un deber de que yo debo salir a dar a conocer este evangelio a todo el mundo, ya que el evangelio de salvación que todo el mundo debía recibir le ha sido dado a Pablo, primero a él, para que se transmita a todo el mundo. Por lo tanto, dice, para que Cristo mostrase en mí primero. Cristo le apareció a Pablo primero toda su clemencia, para que él sea ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Bueno, primeramente dice, Dios se mostró a Pablo. Él fue primero que recibió esa gracia. ¿Por qué recibió esa gracia primero? Para que saliese a dar esa gracia a conocer a todo lo demás, al mundo, que debe recibir esta gracia y la palabra digna de ser recibida de salvación para todo el mundo. Por lo tanto, la vida de Pablo, él se siente muy deudor. Él se siente muy obligado, que yo debo hacer, porque yo recibí algo que ni siquiera puedo pagarlo, pero lo he recibido, y esto que he recibido lo tengo que dar. Tengo la obligación de dar esto a todo lo demás. Y esto para mí es una deuda que le debo a Dios. Y ese espíritu deudor de Pablo, es importante recalcar que es el espíritu que debemos tener todo cristiano hoy día. Un verdadero cristiano, amados hermanos, debemos ser deudor ante Dios y ser deudor ante los demás. Yo le debo a Dios mi vida, porque Él me perdonó mi vida. Pero también le debo a los demás este evangelio, esta buena nueva que le debo transmitir a los demás. Por lo tanto, uno está en doble deuda en realidad, con Dios y con los demás. Por lo tanto, la idea del deudor, del espíritu deudor de Pablo, ese fue el motor que lo llevó a Pablo a no cesar de llevar el evangelio al mundo gentil. Amados hermanos, hoy día nosotros también debemos ser como Pablo, salir a predicar el evangelio, porque ese es el mensaje que todo el mundo debe recibir y me ha sido legado a mí, para que salga a predicar. Ese Dios que me salvó mi vida, que me sacó de la muerte eterna, me pide un favor. Por favor, te doy este evangelio y vete al mundo y también salva a los demás. Y eso es la deuda que todo cristiano debe tener. Amén, hermanos. Y esto es lo que Pablo está recalcando en esta parte del capítulo. Y en esta última pregunta de hoy dice, ¿cuál era el motivo básico de Pablo para anunciar el evangelio a los que estaban en Roma? Pensemos en el corazón del deudor. Versículo 15 dice Pablo, así que en cuanto a mí, presto estoy a predicar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y como hemos visto en la pregunta anterior, el motivo básico de Pablo para anunciar el evangelio era porque tenía un corazón de deudor. Esto lo hacía sentirse obligado. Y Pablo era un fariseo estricto en realidad, era muy legalista. Por lo tanto, según la ley de Moisés, el que quebranta la ley debía condenarlo a muerte. Pero Pablo recibió la enorme gracia del perdón de su vida gracias a que Jesucristo murió y derramó su sangre preciosa en la cruz en su lugar, en lugar nuestro. Por lo tanto, era una deuda impagable. Pablo le debía su vida a Jesucristo. Por lo tanto, él estaba decidido ir a toda costa a Roma. Si no fallaré, iré a Roma, iré a ustedes, porque yo le debo también a ustedes este evangelio. Quiero compartir con ustedes esta verdad y para que ustedes reciban esa bendición y ese don maravilloso espiritual, esa unción del Espíritu Santo, y que ustedes a su vez esa vida, gracias a la unción del Espíritu Santo,
tengan una vida que dé frutos, algo que se manifiesten en su vida, ya sea tanto externamente o internamente en su espíritu, que sea de algo de agrado para Dios. Y eso es el fruto que quiero compartir con ustedes, darles a ustedes, recoger de ustedes y para dárselo a Dios, elevarle a Dios, porque Dios es el que se merece. Dios busca frutos en nuestra vida. Y Dios quiere que seamos alguien que tengamos un corazón, un espíritu deudor, sentirse obligado de salir a predicar el evangelio a los demás. Amén. Bueno, este es el espíritu con que Pablo escribe esta carta a los romanos y él da a conocer su vida y su corazón. ¿Por qué está escribiendo esta carta? Y que ese corazón amoroso, ese corazón deudor, ahora está apuntando hacia Roma. Ya acá he terminado, toda esa parte de Macedonia, toda esta parte de Asia, ya he terminado, estoy con ustedes. Pero por algo ahora no puedo, estoy impedido, estoy encarcelado por 2 años. Pero en mis oraciones de todos los días estoy con ustedes. La semana próxima vamos a ver entonces, Pablo termina esta lección número 2 haciendo un compendio de qué es lo que es entonces el mensaje que él quiere compartir con ellos, que es el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver la semana que viene. Pero mientras tanto, hoy, nosotros entonces vamos a dejar aquí y entender otra vez de la gracia y el amor que hemos recibido en Jesucristo y estamos endeudados con Dios. Y tenemos que entonces sentirnos obligados. Como todo cristiano auténtico, debemos sentirnos obligados a hacer la voluntad de Dios. Por agradecimiento, no por obligación, sino por agradecimiento, porque estamos en deuda. Estamos en deuda el amor de Dios, la gracia de Dios. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y damos gracias a Dios y declaramos: Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por la sangre derramada en la cruz de Calvario. Si no fuera por tu sangre, Jesús, yo no estaría salvo hoy ni perdonado hoy. Pero gracias a tu sacrificio, te llevaste en esa cruz toda mi vergüenza, todo mi castigo. Tú lo has llevado, Jesús, y te doy gracias. Gracias por ese amor. Y gracias, Señor, porque mi vida ha sido transformada. Y gracias por el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. El Espíritu de Dios que está inundando mi vida, mi casa, mi familia y mis hijos, Señor. Recibe gloria a través nuestro. Haz que nosotros seamos moldeados a tu voluntad. Que seamos un cristiano verdadero de estos tiempos postreros, que podamos dar fruto realmente de tu agrado. Que no solamente seamos un cristiano mediocre, que nos aparentemos como un gran árbol de hojas verdes frondosos, que de afuera parezcamos cristianos, pero que en realidad no tenemos frutos para darte, Señor. Queremos ser verdaderos cristianos que sepamos dar frutos de tu agrado, no simplemente de apariencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, transfórmanos, haznos saber en sabiduría de qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Sabemos que Pablo supo muy bien qué es lo que tú querías de él y él te lo entregó a ti. Entregó su vida, su tiempo, todo lo que él tenía para la gloria del Evangelio de Jesucristo. Y sabemos, Jesús, que hoy día tú estás con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros y tu voluntad es que nosotros seamos tu instrumento del Evangelio. Tú no nos has puesto en este mundo simplemente para que ganemos dinero y para que vivamos en este mundo bien con nuestra familia nada más, pero para que estemos glorificando el nombre de Jesucristo, invocando ese nombre, predicando ese nombre, para que nuestros labios den fruto del nombre de Jesucristo, como dice Pablo, Señor. Gracias te damos en esta noche. Quiero que seas glorificado, que bendigas a todos nuestros hermanos hoy y que realmente nuestra vida sea bendecida tremendamente de tu poder, Señor. Bendícenos, suple toda nuestra necesidad cuando queremos hacer esta voluntad tuya. Utilízanos, glorifícate. En el nombre de nuestro Señor, Salvador, Rey Jesucristo, te lo pedimos y oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios.